Sí, sí se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues sean bienvenidos a nuestro taller de matemáticas. Como ya saben, es un espacio donde podemos solucionar todo tipo de dudas, ya sea de la materia, alguna materia en específica o algún tema específico, o bien aquellos que están en Classroom regularizándose, pues para poder tomar todas estas matemáticas. De primera instancia, yo siempre pregunto si hay alguna duda y comienzo a resolverlas uno por uno, ya sea que me compartan pantalla, me digan más o menos qué problema, etcétera, y yo les comparto por medio de una pizarra o una tablet y nos ponemos a desarrollar el ejercicio. Si no hay alguna duda en específico o algún ejercicio en específico, yo propongo temas que les puedan ser de su agrado y obviamente que les sirvan muchísimo para la carrera. Por ejemplo, estuvimos viendo en algún tiempo todo lo que era álgebra de matrices. Llegamos a un buen nivel, aunque no acabamos, pero vimos buenas herramientas. En alguna otra ocasión enseñé cómo derivar desde cero hasta cuestiones un poquito más elevadas. Creo que integral no me ha tocado dar ahorita en taller de matemáticas, pero bueno, otra herramienta buena sería que sepan integrar desde cero, de ahí métodos de integración. A lo mejor los que no saben variable compleja, aprender álgebra de variable compleja. A aquellos que no saben ecuaciones diferenciales, podríamos empezar a ver ecuaciones diferenciales. Bueno, en fin, todos los temas en sí de matemáticas podríamos irlos abarcando, obviamente para que ustedes pues vayan viendo cómo desarrollarlos, ¿no? Pero bueno, en primera instancia siempre hay que preguntar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda en específico? Pueden levantar la mano, pueden encender el micrófono o pueden escribirlo en el chat. Adelante. Una disculpa por la voz, pues también nos ha tocado cambios de clima muy, muy feos aquí en México, casi con huracanes, entonces no la tengo al 100, pero aún así procuraré que todo se escuche bien y si no, que todo se plasme bien en la pizarra, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda en específico como tal? Adelante. No, no hay dudas. Muy bien. Entonces, ¿qué les gustaría ver? ¿De los temas que ya propuse o algún otro que tengan en mente? Yo les decía, podremos continuar con lo de matrices, podemos ver determinantes, podemos ver y cálculo integral, cómo integrar desde cero hasta métodos de integración, podemos ver ecuaciones diferenciales, podemos ver, no sé si llevan cálculo multivariable, pero para eso tienen que tener bases de una variable, saber integrar en dos variables, en tres variables, o si saben integrar en otro tipo de coordenadas, coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas polares. ¿Qué más? Pues realmente podemos ver todas las matemáticas que puedan pensar. Entonces, bueno, no todas, ¿verdad? Tal si alguien dice, vamos a ver mecánica cuántica, no, no es mi área, no es mi especialidad. Sí sé, pero no creo que sea el caso bueno, en estas carreras ver mecánica cuántica, pero alguna otra, algo que les llame la atención, que sientan, por supuesto, que les va a servir, ¿no? Puede poner sus propuestas en el chat o abrir su micrófono y pues adelante, podemos ver eso. ¿Qué se les antoja ver entonces? Vamos a ver el chat. Hasta el momento nada. ¿No? ¿Alguna petición, alguna idea de lo que se les llame la atención ver? ¿O decido yo? Dice Sebastián, cálculo integral. Ok. En una variable. Vamos a comenzar con una variable. Voy a compartir pantalla. Taller de mate. Muy bien. En teoría deberían estar viendo la pantalla, pero que sí. Pues vamos a hablar entonces en esta sesión, o vamos a comenzar con lo que es el cálculo
integral. Nosotros ya hablamos de lo que es el cálculo diferencial. Veíamos cómo derivar, porque primero se comienza con eso, derivar de una forma rústica, y ya después seguramente habrán visto que la derivada pues viene de muchos lados, ¿no? Tiene un significado geométrico, tiene un significado a partir del límite de una función y nos ayuda. Pero casualmente en el cálculo integral o la herramienta que vamos a utilizar, que justo es la integral, se le conoce en algunos libros como la antiderivada, es decir, una operación inversa a la derivada. Y como operación es inversa, como significado, ahí tendríamos que ver. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuál es el significado geométrico de la integral? ¿O ha escuchado algo de qué significa? ¿Para qué calcular una integral, por ejemplo? ¿Qué nos representa? ¿Nadie sabe? Bueno, digamos de forma muy burda, cuando nosotros tenemos una función, llámese la que sea, podemos tener algo así. No me salió muy parábola, vamos a dejarlo ahí. Algo así. Y yo la quiero evaluar en dos puntos específicos. En el punto A y a lo mejor en el punto B. La herramienta de la integral lo que hace es calcular el área bajo la curva. Eso es lo que significa la integral. Área bajo la curva. Pero para que nosotros pudiéramos tener una exactitud, porque nosotros sabemos sacar el área de figuras geométricas que de alguna u otra forma son muy precisas o muy derechas, ¿no? Como el cuadrado, el rombo, etcétera. Pero ¿qué pasa con las funciones? Las funciones no siempre van a tender a tener líneas rectas, pueden tener líneas curvas. Y lo que se usaba en el momento eran rectángulos. Hay un personaje sumamente famoso que fue el que comenzó con esto, que se llama Riemann. Y Riemann intentaba calcular el área bajo la curva por medio de rectángulos infinitesimales. Él decía, bueno, si yo hago un rectángulo aquí, un rectángulo acá, etcétera, etcétera. Si yo hago un rectángulo de esta forma en todos, voy a tener, digamos, una muy buena aproximación. Y si cada vez voy cerrando más esos rectángulos, voy a tener mejores aproximaciones, etcétera, etcétera. Hasta que por fin, con las sumas de Riemann, pudieron encontrar que los cambios infinitesimales, es decir, cambios muy pequeños en el eje X, me hacían tener toda el área, justo la que yo quiero nada más, la que está debajo de la curva. Eso es lo que significa la integral en su forma geométrica. ¿Cómo representamos una integral? Bueno, realmente siempre usamos un símbolo parecido a este. Hay personas que lo connotan muchísimo o hay personas que lo dejan como una línea casi recta y curva, pero siempre que se vea, digamos, la intención. Unos a veces lo confunden con la clave de sol en música, pero siempre esta es la razón de una integral. Una integral siempre va acompañada de una función y de un diferencial. La función es lo que nosotros vamos a integrar y la diferencial nos indica la variable con la cual vamos a integrar. Por ejemplo, el caso más básico es cuando nosotros queremos integrar una constante.
Vamos a poner una K de X, sabiendo que K es una constante. En el caso en el que yo quiera integrar una constante, ¿recuerdan qué pasaba con la derivada? ¿Cuál era la derivada de una constante? ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto daba eso? Porque como habíamos dicho, a la integral se le conoce como la antiderivada. Entonces es bueno recordar qué pasa. Además, debemos siempre, para saber integrar, saber derivar, porque vamos a tomar varias nociones de ahí. Entonces, ¿cuál es la derivada de una constante? ¿No? ¿No se acuerdan? Cuando nosotros derivamos... Ajá, adelante. Que su resultado va a ser igual a cero, ¿no, profesor? Exactamente. En una derivada, la derivada de una función constante siempre va a ser cero, se cancela totalmente. Pero en una integral cambia totalmente. En una integral sí se toma en cuenta, digamos, lo que pasa con una constante. ¿Qué es? Bueno, la constante sale completamente de la integral. Y al salir de la integral, solamente me queda integral del diferencial de x. ¿Qué pasa si yo integro un diferencial? Pues lo que pasa es que pierde el carácter de un diferencial, porque ya vimos que la integral y la diferencial son operaciones matemáticamente dichas inversas. Es como cuando pasamos una raíz cuadrada de un exponente cuadrático. Se podría decir que se anulan. En ese caso, lo que pasa es que la constante sigue, pero la integral de una diferencial es justo el valor de esa diferencial. Si yo tengo una diferencial de x, voy a tener una x. Mi resultado sería kx. Y como estas integrales, nosotros las llamamos integrales indefinidas. ¿Por qué las llamamos indefinidas? Habíamos visto que geométricamente queremos saber el área bajo la curva, siempre bajo dos puntos de referencia. Pero como esta integral es muy ambigua, es decir, estamos diciendo la integral de la función que sea, ¿qué me va a dar esta función nueva? Significa que tenemos un montón de posibilidades dentro de nuestros puntos segmentados. Entonces decimos que existe una curva o una familia de curvas o una familia de funciones que puede tener justo esta integral. Entonces siempre a las integrales indefinidas se les debe poner algo, más c. Si nosotros integramos y no ponemos el más c, totalmente equivocados. Cualquier matemático, cualquier profesor que enseñe cálculo integral, se los pondrá como algo incorrecto, ¿sale? ¿Qué es esta c? Ya habíamos dicho, una familia de curvas y es una constante que debe aparecer siempre en las integrales indefinidas. Poco a poco vamos a ir abordando más por qué se origina esta c, cuando veamos métodos de integración. Porque a grandes rasgos ahorita, para que no se queden con la duda, aparte de lo que ya vimos que es una familia de curvas que puede aparecer en la cuestión geométrica, pues muy fácil. Yo puedo tener muchas funciones y de esas funciones integrarlas, pero la integral me puede dar la misma. Es decir, en muchos casos yo puedo tener que la integral es 2x, 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 2x. Y eso caería en una ambigüedad si nosotros dijéramos que para una función siempre vamos a tener una sola integral o un espacio reducido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Decimos que una curva o muchas curvas pueden tener como respuesta la misma integral o la misma área bajo la curva. Y es por eso que señalamos este más c, haciendo alusión que no es la única función que puede tener ese resultado como integral, ¿sale? Entonces, muy importante. Y esta se convierte en nuestra primera regla de integración. Cuando nosotros integramos
una constante, la respuesta será que la constante sale de la integral y siempre se le agregará un más c. Un ejemplo rápido, si nos dijeran cuál es la integral de 5 de x. El 5 sale de la integral, me queda la integral de x, y nosotros ya vimos que eso es un x más c, por lo tanto, mi resultado es 5x más c. ¿Queda claro o hay alguna duda con esta primera regla? ¿Todo bien? Parece que sí. Ok. ¿Qué pasa rápidamente si yo les digo cuál es la integral? Adelante, si alguien tiene dudas puede decirlo. Orozco, adelante. Estaba haciendo la condicionante de cuando tenemos una integral indefinida es cuando ponemos más c, pero por ejemplo, si ya tuviéramos una función, ya no hay que poner más c. No, aunque tuviéramos una función, es decir, si tuviéramos la integral de seno de x, Por ejemplo, el ajá, esa es una función, ¿no? ahí ya no tenemos que poner más c. No, también hay que poner un más c. O sea que siempre el resultado de la integración es más c. Claro, siempre que sean integrales indefinidas. ¿Qué hace que sean indefinidas? Que nosotros no estamos poniendo un límite inferior y un límite superior. Las integrales definidas, por ejemplo, son cuando ponemos algo así, no sé, desde -1 hasta infinito de 5 de x. Sí, ya cuando tenemos límites definidos. Exactamente. Ya con límites definidos, es una integral definida, ahí no hay que poner un más c. Ah, Pero siempre y cuando no tengamos límites, ahí sí, aunque pongamos funciones, hay que poner un más c. ok, gracias. Claro. Ahorita todavía no nos vamos a aventar a seno de x, es decir, vamos paso a paso, pero bueno, era para resolver la duda del compañero. Muy bien. Último caso, si nos dicen la integral de -12 de x, ¿cuál sería el resultado correcto? Menos 12x más c. Exacto. -12x más c. Muy bien. Esa es la idea. ¿Dudas con la primera regla de integración? Muy bien. Ahora, segunda regla. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la integral de x en dx? Cuando nosotros teníamos una derivada, la derivada de x, ¿a qué era igual? Cuando yo ponía derivada con respecto de x, ¿a qué era igual? ¿Quién se acuerda? X a la menos 1, creo que es. X a la -1, dice el compañero. No, la derivada de x es de x. Exactamente. Cuando nosotros derivamos x, la realidad es que decimos que es 1. Por eso cuando tenemos f de x igual a 5x, nos dicen, oye, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿Qué decimos nosotros que es? Fácil. 5 de Sí. x. Entonces, por ahí, recuerden, yo les digo por eso, al principio cuesta un poco porque pues no hemos tenido como el seguimiento del cálculo diferencial hasta hace unos cuantos, pero si nosotros vamos a integrar, vamos a ocupar mucho las reglas de derivación, entonces hay que tener cuidado. En la integral pasa algo muy curioso. ¿Por qué? En la derivada, si se acuerdan, tenemos una regla para un x a la n. Si yo quiero derivar un x a la n, ¿qué hacíamos? Bajábamos la n
y x a la n A la n menos 1. menos 1. Es por eso que la derivada de 5x es 5. Porque x a la 1 menos 1, x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. ¿Sale? Entonces, por eso es que tenemos este de ahí. Este es para las derivadas. Para las integrales es muy parecido, pero no exactamente lo mismo. La regla, cuando tenemos un x a la n, es que siempre vamos a tener x a la n más 1 Dividido entre entre n más 1. n más 1 más c. Sí. Siempre. Donde este caso no es válido. Porque hay un caso donde se indefine. Cuando solo es de x, No. Es cuando la x tiene una potencia muy específica. al infinito. No, al infinito ahí sí podríamos. Infinito más 1 sigue siendo infinito, entonces no hay problema. Cuando es en matemáticas donde tenemos una indefinición que es muy recurrente. Siempre que tenemos que dividir algo entre qué? Entre 0. Entre 0. ¿En qué momento esto se podría volver una indefinición entonces? Cuando sea x a la menos 1. Sí, nos quedamos solos. Hola, ¿me escuchan por aquí? Ahora sí. Sí, perfecto. Lo siento. Aquí de la nada, pum, se fue la luz. Sí, se escucha bien, Pero no profe. pasa nada. ¿Siguen viendo la pantalla o ya no se ve? Sí, está en la pantalla. Perfecto. Muy bien. Entonces continuamos. Lo que les mencionaba. ¿Cuándo vamos a tener una definición aquí? Por supuesto, cuando alguien nos dijera, oye, ¿y cómo calculo la integral de 1 sobre x? ¿Por qué? Claramente, si sabemos leyes de los exponentes, esto sube como x a la menos 1. X a la menos 1. Pero menos 1, según mi regla, sería menos 1 más 1 entre menos 1 más 1. X a la 0 sobre 0. Una indefinición. Es por eso que esta regla se aplica para todo caso cuando x es, digamos, con un exponente n, pero n de, digamos, tiene que ser igual o mayor, vamos a ponerlo así, igual o mayor que 0. ¿Vale? Para esta existe una regla y un formato en cómo integrarlo cuando veamos métodos de integración y veremos cómo se hace. ¿Vale? Pero Entonces, en un este, ejemplo. solo en este caso, n debería ser mayor o igual que 0, pero también puede ser menor o igual que menos 1, porque cuando te Ajá, sí. ya no aplica. Sí, realmente podríamos decir que n solamente sea distinto Menos 1. de menos 1, exactamente. Con eso basta. Ajá. Bien visto. Muy bien. Entonces, con eso ya está. Ahora, integral de x a la 5 de x. Uno sencillito para empezar. ¿Qué hacemos? Seguimos la regla. X a la 5 más 1 entre 5 más 1
x a la 6 sobre 6 más c. Ahí está mi integral. ¿Dudas o preguntas con este ejercicio? Muy bien. Díganme ustedes entonces, ¿cuál es la integral de 1 sobre x a la 4 de x? Menos un tercio x a la menos 3 más c. Ok, muy bien. En matemáticas no es que esté mal, pero siempre buscamos un poquito y cuando sean resultados pequeños, mostrarlos lo más elegante posible. En matemáticas no les gusta mucho dejar exponentes negativos cuando son expresiones muy pequeñas. Cuando son expresiones grandes, no hay tanto problema, porque pues ya sería como una respuesta de cómputo, pero aquí sí. Entonces, como dice el compañero, fácil, subimos la x a la menos 4 de x. Ahí todavía no integro. Integro x a la menos 4 más 1, menos 4 más 1, x a la menos 3 entre menos 3, menos un tercio. Y aquí la x la puedo bajar para no cargar con un exponente negativo. X a la 3 y el más c. Muy bien, perfecto. Y algo parecido a lo que veíamos con las derivadas es que podemos tener toda una función, es decir, ya no solamente una expresión como tal algebraica, sino muchas expresiones. Por ejemplo, la integral, perdón, esta no, todavía no, la integral de 5x quinta más 6x cuarta menos 2x al cuadrado más x menos 6 y todo eso de x. Si se acuerdan, en la derivada nosotros teníamos una función que estaba siendo derivada, pero también podríamos resolverlo como la derivada de cada una de las partes de esas funciones. La integral es muy parecida. La integral se puede también, digamos, separar a cada elemento de la función. Es decir, que yo puedo escribir la integral de 5x a la 5 de x más la integral de 6x a la 4 de x menos la integral de 2x al cuadrado de x más la integral de x de x menos la integral de 6 de x. Entonces puedo integrar. Me quedaría la constante, recuerden que siempre sale de la integral, 5. Entonces tendría x a la 5 más 1 entre 5 más 1 más 6x a la 4 más 1 sobre 4 más 1 menos, aquí lo pongo integral, 2x a la 2 más 1 entre 2 más 1 más x a la 1 más 1 entre 1 más 1 menos 6, y yo ya sé que la integral de x es x. Y ya de nada más simplifico todo lo que tengo. 5x a la 6 sobre 6 más 6x a la 5 sobre 5 menos 2x a la 2, perdón, x a la 3 más
x a la 2 sobre 2 menos 6x. Y necesariamente un más c. Aunque aquí todavía puedo, digamos, arreglar términos para que no se vea tan mal. Puedo ponerlo como 5 sextos de x a la sexta más 6 quintos de x a la quinta menos 2 tercios de x a la 3 más x al cuadrado sobre 2 menos 6x más c. Y aquí está mi integral. ¿Alguna duda o pregunta con este ejercicio? No, todo muy claro, ¿no? Muy bien. ¿Alguien levantó la mano? Porque Sí, no puedo ver ahorita. disculpe, Adelante. ¿habría otra manera un poquito más simple para que no se hagan tantos pasos? En este caso, por cómo es la función, la única forma sería ver si se puede simplificar. Pero si se da cuenta, cada X está a una potencia distinta. También, digamos, los coeficientes que los acompañan, pues no tienen uno como tal que destaque para poder simplificar. Está el 6, está el 2, está el 5. Entonces realmente no hay mucho, digamos, donde podamos hacerlo. Claro, existen los métodos de integración que lo que buscan relaciones muy grandes, ahí sí es muy difícil. Entonces yo diría que en ese caso sí se tendría que quedar con esta forma de momento. ¿Sale? Nosotros, la ventaja del cálculo diferencial y el integral es que podemos aplicar todas las matemáticas que ya hemos visto. Entonces, si pudiéramos encontrar algún artificio matemático que nos ayude a reducirlo, está genial. Pero bueno, en este caso, así como está, por ejemplo, que quisiéramos factorizar, esa podría ser otra opción, pero nos quedarían dos funciones multiplicándose. Y hasta el momento no hemos visto qué pasa si hay dos funciones multiplicándose para poderlas integrar. ¿Sale? Sí, profe. Gracias. Muy bien. Sí, perfecto. Con esto ya tenemos prácticamente la forma más sencilla pues, de integrar. Vamos a verlo después con un método de integración, pero para que no les quede, digamos, ahorita la duda, ya hay una regla de integración para 1 sobre x de x, que regla vamos 2. Podríamos decir que esta es la tercera regla para funciones y esta podríamos decir que es la cuarta. Cuando nosotros encontremos esto y todavía no sabemos métodos de integración, para nosotros esto va a ser igual a, eh, si nada más lo tenemos como, sin una constante, como el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Esa es la primerita. No se preocupen, cuando veamos métodos de integración, ahí vamos a ver de qué va. ¿Sale? Entonces, ya quedó. ¿Y qué nos hace falta ver ahora? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos funciones muy específicas? Por ejemplo, que nos digan, oye, ¿cuál es la integral de e a la u en du? Recordamos que la u nosotros la usamos como si u fuera una función. Y esto va a ser igual a e a la u más c. Y este es un clásico, porque si recuerdan, cuando derivamos una exponencial, regresamos a una exponencial. Es decir, si yo les digo, oye, ¿cuál es la derivada de e a la u de u? Pues también es e a la u. No hay pierde.
a veces e a la u, si la u es una función, por la derivada de justo ese argumento. Pero siempre, algo curioso es que la derivada con respecto de x de e a la x me regresa e a la x. Y la integral de e a la x de x, e a la x más c. Es decir, siempre me regresan lo mismo. ¿El por qué? Bueno, aunque geométricamente podríamos intentar dar una explicación, es una anomalía matemática interesante que se observa en las funciones. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa aquí con e a la u? Bueno, si yo tengo la integral de e a la 2x de x, ¿eso qué va a ser igual? Si nosotros nos guiamos eh, por la, digamos, el formulario, pues rápido alguien dice, ah, pues está bien fácil, es e a la 2x más c y se acabó. Y en realidad tiene razón, ¿no? Pero ahí fue porque usamos el formulario. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos enfrentáramos a una integral de estas así de la nada, sin saber que pues tenemos un formulario que nos puede salvar? Para eso existen lo que se llaman los métodos de integración. Y con los métodos de integración nosotros tenemos muchísimos, existen demasiados. Pero quien conoce la mayoría se puede decir que es un buen conocedor del cálculo integral. Ahora, como siempre lo digo, en matemáticas hay muchos caminos. En el cálculo integral, específicamente, también tenemos muchos caminos para resolver las integrales, pero siempre hay uno que va a ser más pues rápido o más pronto que otro. Entonces, nuestro trabajo para nosotros es encontrar ese camino, el que sea más sencillito de todos, para que nosotros podamos pues resolverlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer método de integración que ustedes deben conocer? ¿Alguien conoce algún método de integración por nombre? Por sustitución. Sustitución, trigonométrica, ok, ese es uno. ¿Qué otros conocen? Hay muchos, ¿no? Está el cambio de variable, por partes, sustitución trigonométrica, inversas trigonométricas o por integrales ya bien conocidas como funciones, función gamma, función beta, función zeta, etcétera, etcétera. El primero que ustedes tienen que manejar se llama cambio de variable. Y sí, la idea es poder cambiar, ¿no? Una variable o toda una función, pero para que ésta sea más simple pues, de integrar. Si quieren como que unos pasos básicos para aquellos que apenas están integrando, el primero sería identificar la variable. El segundo es obtener la diferencial de esta variable. Y efectuar el despeje de la misma. Y por último,
realizar la sustitución correspondiente. Tal vez con las palabras es un poco raro. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esta integral. Integral de 2 por 2 más x al cuadrado elevado a la 3 medios por x de x. Si nos damos cuenta, ya es una función un poquito más compleja que las que nosotros hemos visto. ¿Qué podríamos hacer si quisiéramos resolverla en los casos como lo hemos visto hasta el momento? Pues tendríamos que intentar desarrollar esto. La cuestión es que no muchos podrían resolver un binomio a la 3 medios, ¿verdad? No es tan común. Y entonces entraríamos en conflicto. Bueno, para eso están los métodos de integración, para hacernos la vida más fácil. Entonces, yo tengo que elegir una nueva variable. Por lo regular, yo escojo a la u. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Ahora, ¿quién va a ser mi u en todo esto? Pues hay a veces algunas pistas. Por ejemplo, si nos damos cuenta, hay un 2 aquí afuera y una x aquí afuera, ¿verdad? Y justo en el argumento hay un 2 más x al cuadrado. La idea del cambio de variable es que una vez que derivemos, podamos cancelar todo lo de la otra variable. Entonces, aquí lo que me conviene sería decir que u sea justo todo este argumento. Y entonces yo digo u es 2 más x al cuadrado. Paso número 2. Obtener la diferencial de la variable y efectuar el despeje de la misma. ¿Qué es el diferencial de u? La derivada de u con respecto de x. La derivada de 2 con respecto de x, ¿qué tendría que ser? 0. La derivada de una constante es 0. La derivada de x cuadrado en dx, ¿cuánto quedaría? 2 x de x, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? ¿Sí? Así como no los escucho y no los veo, está más complicado ahora. Pero ahí nada más ahí reaccionen con algo para saber que siguen aquí. ¿Sí se escucha? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Gracias, gracias, muy amables. Muy bien. Entonces hasta ahí vamos bien. Entonces, ya derivé mi cambio de variable, ¿no? ¿Qué tengo que hacer ahora? Como yo hice un cambio de variable, mi propuesta es que ahora mi integral pues tenga una nueva variable a integrar. Entonces yo voy a despejar lo que es de x. Mi diferencial de x va a ser igual, claro, despejar es una forma de decirlo. Los matemáticos ya saben que no les digan eso porque se van a infartar, pero pues realmente eso es lo que hacemos. Entonces sería diferencial de u sobre 2x. ¿Qué voy a hacer ahora? Con este nuevo cambio de variable, lo voy a sustituir en la nueva integral. De manera que esto va a ser igual a la integral de 2x, voy a agrupar este 2 y esta x, por mi nuevo cambio de variable, mi u a la 3 medios, y como yo necesito mi diferencial de x, que está ahí, de x es igual a
de u sobre 2x. ¿Qué logré aquí? Eliminar este 2x con este 2x. De manera que me queda la integral de u a la 3 medios en du. Y eso yo sí lo puedo integrar. ¿Por qué? Es como tener una x a la n. Entonces, eso sería u a la 3 medios más 1 entre 3 medios más 1 más c. Hago mi cambio, bueno, puedo seguir con la u. 3 medios más 1 entero tiene 2 medios, u a la 5 medios sobre 5 medios más c, y eso me va a dar 2 quintos de u a la 5 medio más c. O sea, 2 quintos, mi u, ¿quién es? 2 más x al cuadrado elevada a la 5 medios y todo eso más c. Ya aquí es una respuesta correcta. La otra es que no dejara el exponente fraccionario y lo pusiera como radical. Y entonces sería 2 quintos. Y entonces, recordemos, raíz mésima de a a la n es a la n sobre m. Entonces sería la raíz cuadrada de 2 más x al cuadrado a la 5 más c. Otra presentación. Pero así es como utilizamos el cambio de variable. Analícenla, véanla. Algún paso que no se haya entendido. O si todo está bien, pues nada más háganmelo saber que todo quedó muy claro. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Alguna pregunta o duda? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el truco en el cambio de variable? Pues si se dan cuenta, la idea es siempre que cuando nosotros hacemos el cambio de variable, desaparecemos todo lo de la anterior variable. Por eso yo sé que aquí mi cambio de variable fue bueno. Si yo hubiera dicho no, mi variable va a ser, la u va a ser igual a la x, hubiera quedado igual. O si yo hubiera puesto todo a la 3 medios, habría tenido que derivar también con 3 medios. Y eso hubiera alterado mi diferencial. Y a lo mejor no hubiera sobrado una x por ahí. Un buen cambio de variable es cuando todo queda exactamente en términos de la variable que nosotros queremos. ¿Sale? Entonces, ahí mucho cuidado con eso. Vamos a ver si ustedes pueden resolver alguna de estas. Vamos a ponerlos una fácil. ¿Cuál es la integral de la raíz cuadrada de m más nx de x?